como en la televisión. Estamos grabando. Estamos grabando, estamos al aire. Ver un post-it del computador. Y bueno, primero que nada, vamos a comenzar entonces la sesión del día de hoy. Agradecer a las estudiantes, los estudiantes que están llegando, van a participar, y sobre todo agradecer a Natalia, ¿no? Que se ha dado un tiempo, ¿no? Con las horas de diferencia que tenemos con Colombia, ¿no? Bogotá sobre todo, y que se ha dado este ratito para poder compartir con nosotros en la clase, también pensando que a veces nosotros nos ensimismamos, ¿no? Como en nuestra... No hay que perder la trama de nuestro país, ¿no? Pero también hay que mirar la región, ¿no? La región latinoamericana a la cual pertenecemos. Entonces, también es importante que nosotros, parte de cómo ampliar nuestro horizonte, es poder como también distinguiendo los diferentes fenómenos de las niñeces y las juventudes en nuestro Latinoamérica. Y Natalia, ¿no? Nos conocimos en Escocia, en Edimburgo, tuve la fortuna ahí de compartir con ella y conocernos y forjar una amistad. Ha ido desarrollando desde ese tiempo, ¿no? En su tesis doctoral, todo un tema muy interesante que tiene que ver justamente con los niños, las niñas que han sido reclutados de una forma, tú nos vas a explicar mejor, ¿no? Por las guerrillas, ¿no? Que está como en el fenómeno de los niños y niñas involucrados en situaciones de guerra, cuestión que no solo pasa en Latinoamérica, pero tiene unas características particulares a propósito del fenómeno de la guerrilla en Colombia. Entonces, me parecía interesante que pudiéramos compartir eso. Además, Natalia es periodista, pero tiene un punto de vista bien interesante también sobre esa experiencia, que, por cierto, al mismo tiempo, y como hemos dicho, complejamente, es una situación de vulneración de derechos, pero sin embargo hay vidas que se desarrollan ahí también. Y ella nos quiere mostrar hoy día también la dimensión de agencia de esas niñas y niños que han sufrido o han estado en esa experiencia de la guerrilla. Entonces, Natalia, tú te presentas todas tus cosas, te dejamos a ti, y Natalia nos va a presentar un rato una conversación y después vamos a hacer nosotros un diálogo con ella, con preguntas, comentarios, así que les pido que ustedes vayan tomando notas si tienen preguntas o comentarios, ¿sí? Así que Natalia. Súper, gracias Edgardo. Nada, lo estábamos conversando ahorita, primero agradecerte la invitación, siempre estoy como siguiéndote mucho la pista del trabajo que están haciendo como en reflexiones y discusiones en Chile. Ahorita que estamos conversando en preparación, creo que caí en cuenta del significado regional que tuvieron todos esos encuentros que tuvimos en Escocia, que nos encontramos varias personas estudiando en Edimburgo. Y creo que es una fortuna ahora vernos regados en el mapa otra vez, ¿no? Como habernos encontrado allá en la isla y ahora ver que sí estamos como desperdigados por toda la región, los que nos encontramos en la universidad y que coincidimos justamente por nuestros intereses en la investigación de temas relacionados con infancia. Entonces, buenas tardes para ustedes. Están ustedes 2 horitas adelante de Colombia. Empezaría como diciendo, bueno, Natalia Salamanca, Edgardo dijo que soy periodista, creo que en el trasegar en últimas mío profesional y de historia de vida, me identifico ahora más como investigadora social, es decir, partí siendo periodista y relacionándome desde ese lugar con ciertas temáticas que investigaba, siempre muy enfocada en derechos humanos en Colombia, y luego en ese caminar empecé a salirme un poquito de la mirada exclusivamente como de reportería para hacerme otro tipo de preguntas respecto a con lo que me estaba encontrando. Entonces, si les parece, yo me refiero un poco, digamos, la idea no es que sea una conferencia magistral ni nada, yo hablo como que les echo el cuento de cuál es esta historia mía y cómo me encuentro yo con, de alguna manera, con estas experiencias de personas que fueron soldados durante sus infancias y cómo ha ido como retando, cómo la manera en que yo retaba, la manera en que veía lo que me encontraba, terminó sacándome del trabajo práctico, digamos, en Colombia, mandándome para Edimburgo como a pensar, a intentar pensar distinto, lo que se convirtió en un proyecto de maestría y luego en un proyecto doctoral. Digamos que lo que les estaba diciendo, trabajaba mucho en derechos humanos, trabajaba aquí en Colombia, inicialmente con organizaciones de periodistas, no sé, digamos un tipo CIPER, pero no tan grande, existía aquí, pero que era como Medios para la Paz, que era particularmente preguntas de periodistas diciendo cómo cubrimos el conflicto armado. Ustedes, pues, si hay algo que se sabe en la región y en el mundo, Colombia, por ejemplo, particularmente la guerrilla de las FARC, que firmó este acuerdo de paz en el 2016, después de 4 años de negociaciones, era conocida como la guerrilla más antigua del mundo, es decir, para tener una perspectiva histórica,
de las décadas que pasaron con este grupo armado funcionando en el país, desde las décadas de los 50 más o menos. Em, yo empecé a trabajar con Medios para la Paz y ahí empecé a coordinar proyectos y había uno particularmente que era sobre el reclutamiento de niños y niñas. Y mi entrada a la temática fue desde una mirada, lo decía Edgardo, es como los derechos de las niñas y los niños priman sobre los derechos de los demás. La mirada humanitaria, ¿no es cierto? Es la mirada humanitaria parte por decir que un niño o una niña dentro de un grupo armado, es decir, cualquier persona menor de 18 años al interior de un grupo armado, es primero y antes que todo una víctima. No se le puede hablar, digamos, como combatientes, sino que la mirada siempre es que están siendo víctimas de reclutamiento forzado, es el término. E incluso se creaba como una batería, como un diccionario que se refería, por ejemplo, que si había un combate, el ejército tenía la prioridad de rescatarlos. O sea, hay que rescatar a estos niños y niñas de los grupos armados. No se podía referir a ellos como capturados, ni, digamos, como hay un cuidado ahí en el lenguaje. Yo ahí empecé a viajar mucho, digamos, los procesos de formación a periodistas pasaban mucho en regiones, entonces, es decir, aunque estoy basada en Bogotá y siempre he estado basada en Bogotá cuando estaba en Colombia, mucho de mi trabajo siempre ha sido fuera de Bogotá, digamos, en las regiones donde el conflicto armado justamente, no sé si conozcan más del contexto, pero digamos, el conflicto armado sobre todo en zonas rurales en Colombia, entonces por eso nuestro trabajo me sacaba mucho de la ciudad y creo que ahí empezó a ver lo que yo llamo en mi acercamiento a este tema, lo que yo llamo unos ruidos o disonancias, que era encontrarme ya con personas en ciertas regiones en los que parte en sí misma de lo que uno intentaba hacer como campaña o explicar de lo que ocurría, empezaba por convencerlos de que estaba mal, que el reclutamiento de niños y niñas no debería ocurrir. Había muchas personas que no entendían de dónde venía ese discurso, o sea, como que para ellos era tan natural y tan normal que uno viniera además, llegara en avión desde otro lado a decirles que eso no era, no les sonaba muy bien, no entendían el tema de, pero ¿cómo así la protección? ¿Cómo así que los niños deberían estar en otro lado? ¿En qué lado deberían estar? Que ahí empieza como a complejizarse la mirada porque usualmente uno con estas construcciones de infancia parte como de esa idea ideal, ¿no? El niño o la niña debería estar cuidado en su casa, tener acceso a educación, tener acceso, digamos, como la garantía de derechos, ¿no? Alimentos, demás, pero eso es un ideal. Muchas de las personas decían, pues los índices muchas veces de maltrato de los niños y niñas en las casas son elevadísimos, es como el primer lugar de los abusos. Muchas zonas no tenían oferta educativa, los niños no tenían a dónde ir a estudiar o eran horas. Hay historias de zonas rurales en Colombia que los niños iban, no sé, 2, 3 horas caminando a la escuela para luego tener que volver. Como que esta narrativa, como me refiero yo al ideal, estaba muy construida, como habla uno en investigación, como desde arriba hacia abajo, ¿no? De lo que debería ser, pero en la práctica se presentaban estos ruidos. De ahí yo empecé a trabajar ya exclusivamente después con una ONG, con una plataforma de organizaciones sociales defensoras de derechos humanos que trabajan exclusivamente en el tema. Y ahí ya tuve otro tipo de aproximación al asunto. Primero trabajaba como comunicadora, pero pasé a trabajar como investigadora y trabajar directamente con investigadores y personas en las regiones. Y ahí también me encontré, digo yo, como con otra experiencia que fue este discurso humanitario que también crea una imagen específica de quiénes son estos niños y estas niñas. Entonces, cuando uno trabaja en contextos humanitarios, también lo que hablo yo como toda una infraestructura montada que es ¿cómo se llama? El de Suiza, se me fue. La de la Convención de los Derechos del Niño, que tiene el comité que recibe informes cada cierto tiempo, esto es como toda una infraestructura montada. Está el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, hay como todo un engranaje en el que los insumos parten de las violaciones de derechos humanos. Entonces uno empieza documentando violaciones de derechos humanos y eso se va a un escenario internacional que manda alertas a los estados y luego esto también se traduce en más inversión para proyectos sociales, es decir, había todo como un engranaje allí. Y lo que también me encontraba yo era que también había como una narrativa muy específica, necesaria para el funcionamiento de este mecanismo, que cuando recibía otro tipo de voces que no encajaban, simplemente las excluía porque no funcionaban. Entonces ahí, por ejemplo, pasa, es decir, si uno se encontraba con testimonios de personas que hubieran hecho parte de grupos armados, que decían que ellos habían decidido irse al grupo armado, ese testimonio
no se le puede dar tanto peso porque la narrativa humanitaria, aparte de que son forzados, que el reclutamiento es forzado, que si hay voluntariedad, un término que me encontré que se llamaba voluntariedad forzada, que era decir que eran forzados por las circunstancias, que era si no tienen protección de la familia, si no tienen, el Estado no los protege, como que las circunstancias los forzaron, pero aún así se negaba una agencia. Es decir, un niño o una niña no decidía irse a un grupo armado, era forzado, definitivamente como todos los menores de 18 años no sabían lo que hacían y simplemente eran como producto de las circunstancias. Eh, Ahí tuve una experiencia muy particular que yo cuento mucho, digamos que hace parte como de mi monólogo también cuando hablo de mis experiencias, que fue un viaje que hicimos de incidencia política con esta plataforma que se llama la Coalición contra la Vinculación de Niños y Niñas. Nos fuimos a España como a un tour de 20 días por varias ciudades, a como se dice en inglés el raise awareness, que es como el crear conciencia de lo que está pasando, buscando siempre apoyo político y de recursos y de inversión a programas sociales. Ahí hicimos como un equipo diverso y dentro del equipo había una pelada, como decimos aquí, una mujer joven que había hecho parte de un grupo armado. Y ahí también se presentó otro de estos momentos de ruido en lo que yo llamaba como estos conciertos en escenarios públicos. Ella tenía una historia, pero fuera de lo público, ella era una persona mucho más compleja. Entonces yo digo, no es que como lo que se conoce de lo que ocurre con niños y niñas en grupos armados sea errado, solamente que es incompleto. Es como parte de lo que yo digo, sí es cierto que hay vulneración de derechos, sí es cierto que hay abusos, sí es cierto, por ejemplo, que niños y niñas sufren otro tipo de impactos, por ejemplo, en sus cuerpos, impactos mentales, también por el momento en el que se encuentran, que es como lo que se dice o se construye dentro del discurso, pero hay otro enorme, como digo, si esto fuera una paleta de colores, como una paleta de colores que está perdiéndose una diversidad enorme por este enfoque de víctima. O sea, si no se aproxima a estas historias solo con la mirada de que eran víctimas, que no sabían lo que hacían, además se pierde como toda esa diversidad. Y ese ruido también pasó ahí durante ese viaje, que sentía como que esta mujer hablaba más de toma de conciencia, particularmente en las guerrillas, el tema político es muy importante para las personas que hacen parte de estas estructuras. Y después de ahí de un tiempo pasó lo que les digo, que me retiro del trabajo como de este tema humanitario y me fui a Edimburgo a estudiar. Primero a intentar interrogar diversas narrativas, hice una investigación inicialmente con autobiografías publicadas por personas que han sido, la categoría en inglés es child soldier, entonces que han sido niños, en este caso pues el español es limitante con el child, entonces es como niños o niñas soldado. Eh, Primero me aproximé a estas narrativas, en un ejercicio encontré libros publicados por una persona en Sri Lanka, había una persona en Uganda, otro en Sierra Leona y había uno colombiano. Entonces hice como un análisis ahí y ya luego en el doctorado sí me propuse intentar interrogar estas experiencias que yo llamo experiencias diversas de infancia con una herramienta de escritura creativa. Entonces hicieron una serie de talleres de escritura creativa con un grupo, eran 8 o 9 personas, ya fue en 2016, en el que hicimos como una serie de ejercicios, ellos escribían y contaban historias, ejercicios que además no estaban enfocados en hablar de infancia o preguntar directamente por experiencias de infancia, sino que eran muy libres para ver qué salía como de esos cuentos. Y de ahí salió como la reflexión. Digamos, yo creo que les intento pasar como el resumen muy general del trasegar, porque igual definitivamente cuando uno trabaja y cuando hace investigación, el lugar desde el que el investigador o la investigadora se ubica es determinante en la manera también en que está viendo o leyendo lo que está investigando. Entonces siempre he cargado, creo yo, como con estas reflexiones que partieron conmigo siendo periodista y aproximándome a esto como periodista. Yo diría que de manera muy resumida, insisto, es decir, hay una narrativa, el concepto se llama como la figura del niño o niña soldado, que se ha construido, que parte porque son víctimas, estas personas, que esto no les debería ocurrir, es decir, como que el mandato es la protección de los niños y las niñas, y el hecho de que esto les ocurra implican que hemos fallado como sociedad, como Estado, se ha fallado en esto
en categorías, por ejemplo, académicas se habla como de infancias difíciles, que incluye, por ejemplo, el trabajo infantil, incluye la explotación sexual infantil, incluye niños y niñas en situación de calle, es decir, como entra como en un paquete que yo, digamos, digo como lo que no debe ser, ¿no? Como todo lo que no debería ser y que ocurre. Eh, pero lo que yo reto un poco también, porque a mí particularmente lo que me llama la atención son las metodologías de investigación, es que cuando uno como investigador se acerca a estas situaciones de lo que no debió ser, con ese lente de lo que no debió ser, está como, yo digo, es como una visión de túnel y también empieza uno a obviar otras narrativas porque simplemente como que si tú te permites cuestionar las experiencias como algo que ocurrió, es como si estuvieras condonando que ocurrieran, que también ha sido algo que me ha pasado a mí hablando del tema. Y es que a veces la gente dice, no, es que esto no debería ocurrir. Entonces yo siempre digo, yo acepto y estoy de acuerdo y hago campañas de que esto no debería ocurrir, pero particularmente en Colombia, por ejemplo, o en otros países con conflictos armados tan prolongados, eh, digamos, simplemente niños y niñas ocupan su lugar en sus contextos. Es como, y yo argumento un poco como que en Colombia el conflicto armado es un lugar más para la gente, o sea, es un lugar más para las comunidades y los niños no viven en burbujas que puedan mantenerlos como aislados y protegidos y que cuando cumplan los 18 puedan ver qué hacer, sino que hacen parte de sus contextos y se involucran con sus contextos. Y evidentemente hay fallas de protección, pero el poder interrogar estas experiencias de manera distinta da luces respecto a lo que yo llamo, y he intentado como defender a veces de diversos tipos de infancia, y que en Colombia, por ejemplo, un tipo de infancia definitivamente para mucha gente ha sido al interior de los grupos armados. Es decir, hay reportes en Colombia, creo que de niños y niñas, que han estado en los grupos armados desde los 9, 10 años. Yo hago la referencia de que, por ejemplo, cuando fueron las negociaciones en La Habana, varios de los negociadores habían ingresado a las filas de la guerrilla siendo niños y niñas y llegaron a la mesa de negociación a sus 60 años. Entonces es interesante, yo creo que es una, digamos, para mí es una realidad compleja que me llama mucho la atención porque siento que aún no, como se ha aproximado tanto desde lo que no debió ocurrir, hay un montón de información que todavía no conocemos de cómo es la vida o cómo era la vida, porque también con la desmovilización de las FARC o la movilización, como la llaman ellos, la movilización hacia la paz, eran como un grupo que tenía ese estilo de vida que era con campamentos, ¿cierto? Porque digamos en Colombia hay distintos grupos armados, los paramilitares existieron por mucho tiempo, digamos, aún existen estructuras paramilitares, estoy hablando como de las Autodefensas Unidas de Colombia, que fueron las que formalmente dejaron de existir, y por ejemplo, todos estos grupos no tienen esa dinámica que sí tienen las guerrillas, que es, o sea, como tener un campamento, vivir de una manera como en comunidad, se crea otro tipo de construcción allí que la que crean cuando se contratan personas para que presten servicios a los grupos criminales o los grupos armados. Entonces, por eso es como lo fascinante de las experiencias de la guerrilla, que es eso, es como que alguien se va y se fue de su familia y llega otra familia, porque muchos además lo leen así. Hace poco estaba conversando con una persona que hizo parte de, digamos, de esta estructura guerrillera y estábamos intentando entender qué había pasado con el proceso, se llama de reincorporación, como el volver a la vida civil de los exguerrilleros, y dentro de los acuerdos de paz se diseñó un proceso específico para niños y niñas que se llamaba Camino Diferencial de Vida, y estábamos intentando conversar como en qué estado se encontraban estas personas, y la mujer dijo algo que me pareció muy interesante y es que cuando, como parte de los acuerdos, se entregaron niños y niñas antes de la movilización general de todas las tropas y que cuando se llevaron a estos niños y niñas que igual ya eran adolescentes, digamos 14, 15 años, ellos sintieron que los habían desarraigado. A mí me pareció muy interesante el término, decía como que la comunidad inicialmente sintió que les arrancaron a un miembro de su comunidad con la idea de protección, y estos muchachos, digamos hombres y mujeres, sintieron que les habían quitado sus raíces, de alguna vez como arrancar una planta y los habían sacado de su contexto. Y creo que es interesante y es difícil de aproximarse, diría yo, a esta realidad como a leer estas historias de manera más compleja, porque en general, y hay investigadores incluso para que les interese ahondar más en el tema, hablan mucho que esto es como un campo minado moral y ético,
cuando uno intenta decir que quiere interrogar estas experiencias, porque cuando uno lo dice es como si uno las validara. Y en cierta forma, sí es verlas, sin que políticamente uno esté diciendo que las condona, pero sí es darle su lugar. Y es definitivamente, y digo yo en Colombia, las experiencias de infancia en las guerrillas o en los grupos armados tienen mucho por contar, o sea, creo que hay mucho por decir. Hay una investigadora incluso a la que le he estado siguiendo la pista aquí en Colombia también, que es antropóloga, que ha empezado a interrogar experiencias de infancia con recuerdos o memorias de personas ya adultas mayores, que eran niñas y sobre todo niños, ella tiene solo testimonios de hombres, en la violencia, que es una época violenta en Colombia antes del inicio de las guerrillas. Y históricamente en Colombia la participación de niños y niñas en los grupos armados ha sido y es, y se sostiene lamentablemente, digamos, porque también es como una opción que está ahí, que se encuentra, algunos dicen como es que está ahí nomás. Algunos en las guerrillas particularmente se vinculaban o lo decían así como hubo reclutamientos forzados, había amenazas de que si no entraban amenazaban a la familia, pero también se encuentra unos testimonios de personas que decían, no me parecía lo que estaba pasando en mi comunidad, no me parecía el accionar del ejército, yo quería pelear contra esto, yo me fui voluntariamente. Una ganancia, como dicen los que se desmovilizaron ahorita con el acuerdo de paz, de estos jóvenes fue y que no permiten que se les llamen víctimas. Para ellos es una falta de respeto que se refieren a ellos como víctimas del conflicto. Ellos dicen que fueron combatientes y que hicieron parte de unas filas y que quieren el reconocimiento. Eh, entonces, bueno, digamos, eso creo que es una mirada general como lo que ha sido la investigación. No sé, supongo yo, a veces peco, supongo, porque también habito un territorio, sobre todo en Colombia, el tema de conflicto armado hace parte, es una de nuestras capas regulares de la vida cotidiana. Entonces, si puede algún término que no sea familiar, pues porque igual yo sé que en Chile ustedes tienen como problemáticas sobre todo sociales, pero tienen grupos armados, sé que tuvieron en algún momento una guerrilla, si no estoy mal, creo que en la época de Pinochet había digamos también si hay algún término que haya usado o explicación que haga parte más como de nuestro propio diccionario y necesita explicación, me cuentan, pero yo lo dejaría así en general. No sé, Edgardo, en cuanto a la familiaridad con las experiencias de reclutamiento, o sea, digamos, no sé si haya algo ahí también que pudiéramos conversar, como cuál es esa idea de un niño o una niña que hace parte de una estructura armada, no sé, como si quieras que hablemos algo ahí o si quieres encauzar la conversación por No, otro lado. Natalia, tal vez antes de dar la palabra a la estudiante y los estudiantes, si, bueno, uno siempre tiene la imagen que los estudios doctorales son una cuestión gigantesca y al final uno termina con una idea. ¿Sí? O sea, como una cuestión, después, y uno dice después de todos estos años, ya. ¿Cuál sería esa idea con que tú te quedas después de todo este tiempo y todo este trabajo? O sea, como una idea que tú podrías decir, mira, uno tiene mil preguntas, ¿no? Y eso es lo bonito también, que uno tiene más preguntas que respuestas en eso. Pero si tú dijeras, mira, esto yo descubrí o este elemento para mí es interesante de compartir, A ver, yo uno, dos, no sé. diría que si no, como el viaje del doctorado, el, el por, sí, el bumpy road, el doctorado diría, hay una manera en que uno se acerca tradicionalmente a las experiencias de las personas en general. No, si yo hablo aquí de otras experiencias, no sé, desplazamiento forzado, además que están relacionadas con el conflicto armado. Las narrativas de niños y niñas, pues además que son un reto de lectura, porque además son personas, todas como personas vamos envejeciendo. Primero es que la narrativa que contiene esta figura del niño soldado es como una narrativa como si hubiera metido a estos niños y niñas en un congelador y no les hubiera permitido crecer. Entonces creo que es un reto en la investigación el entender, el entender que son personas que crecen y envejecen, que reflexionan, que son críticas con sus experiencias. Y usualmente estas historias son muy investigadas con el antes, durante y después. Digamos, si algo que les pueda quedar como práctico es, uno suele encontrarse con narrativas que dicen antes del reclutamiento, antes de la experiencia, durante y qué pasó después. Entonces, digamos, en esa manera de fraccionar, se pierde el continuo de vida de la persona. Y en ese perderse el continuo impacta, por ejemplo, cuando, entiendo que ustedes, digamos, por ejemplo, como en el trabajo social o demás, cuando llegan las personas a acceder, por ejemplo, a servicios
salud mental, a servicios de, aquí particularmente con la reintegración o reincorporación. Hay es como que se ignora esa construcción que hay desde antes incluso entrar al conflicto armado de quién es la persona, qué le interesa, cuáles eran sus preguntas, como, sino que se intenta es como que es que llega una persona fija, congelada, que es la idea de ese niño que hay que rescatar, y los programas ignoran como la complejidad de cada una de estas personas. Entonces, algo que, digamos, que tenía la intuición, pero que definitivamente quedó como muy corroborado con la investigación, es la importancia de ese continuo en la historia de vida de las personas, para de alguna manera, el título de mi tesis incluso parte como una conversación en la que alguien dice, yo soy quien soy ahora por quien fui antes, entonces no hay una negación de quién fueron, y las personas quieren un reconocimiento sin que necesariamente sea un reconocimiento que venga asociado con el estigma, porque digamos en este caso también hay una estigmatización fuerte a excombatientes en general, pero ellos dicen no tengo interés, digamos, si bien de manera práctica omiten contarle a la gente que fueron parte de un grupo armado por autoprotección y demás, ellos sí quieren una validación de su experiencia, porque igual la tuvieron, porque igual adquirieron un montón de habilidades, porque es gente que llega con muchísimos saberes que no encuentran cómo ser homologados en la civil, como llaman ellos, o sea, en el mundo fuera del grupo armado. Yo diría que una de esas es esa necesidad de la lectura al continuo y de reconocerlo como parte de la experiencia de vida, sin que eso se vuelva la experiencia de vida también, ¿no? Hay un texto que a mí me gusta, pero que algo muy llamativo en las conversaciones con estas personas es que para ellos el conflicto armado hace parte como en teatro, como del escenario. Estaba ahí, era algo que estaba ahí y que, en el que ellos habitaron, pero no es ese evento transformador trascendental como muchas veces se les intenta entender desde los servicios, ¿no? De psicosociales, sociales, demás, que es como, dicen, sí, pues sí, yo fui esto, pero soy muchísimo más. Y hay dos cosas más. Uno es esa, digamos, yo creo como el reconocer su papel como combatientes, es decir, no hay nada, todavía no hay como mucha literatura que pueda hablar como del buen niño soldado, como de pensando desde la lectura de la guerra, es decir, los que eran buenos combatientes, porque hay también un temor ahí por el tema judicial, de que puedan ser, ¿cierto?, encarcelados, tengan que purgar penas, demás, pero en las narrativas incluso de muchas personas sí está la idea de que había muy buenos soldados que eran niños, y eso no ha hecho parte, por ejemplo, es algo que hemos estado como discutiendo ahorita con todos estos ejercicios de memoria histórica, de la necesidad también de darle esa visibilidad al rol que cumplieron niños y niñas en los grupos armados, que no fue ni de relleno, ni que solamente estaban ahí, sino que había unos que eran muy buenos en lo que hacían y que además la vida guerrillera no era solamente combates, ¿no? Sino la vida en general, cocinar, lavar, como la educación política además. Y lo segundo, diría, es como el rescate de esos saberes que aquí llamamos campesinos, que son de las comunidades que viven en zonas rurales. Entonces, por ejemplo, en la vida de estas personas, más que el quiebre que se dio por el reclutamiento o no, por unirse a este grupo, el quiebre para ellos más grande muchas veces fue cuando los programas de protección se los llevaban a las ciudades y perdían su conexión con la naturaleza, con lo rural, con la manera de entender, no sé, el clima, que todo eso sí se prorrogó todo el tiempo que estuvieron dentro de la guerrilla o del grupo armado, porque todavía tenían ese contacto. Entonces, hay como esos dos, no, son como dos de los hallazgos de la investigación que hacen parte como de los capítulos. Uno es el, digamos, como el yo combatiente y el otro es el campesino, que es decir, todo esto que en últimas también esta idea de desarrollo le ha quitado valor a los saberes rurales y que estas personas también cargan y que lamentan haber perdido, porque debido también a que el país sigue en conflicto armado, es permanecer en las zonas rurales es de riesgo para ellos. Entonces, para protegerlos los llevan a las ciudades, pues que son zonas que funcionan distinto, en el que pues no pueden obtener sus alimentos de la tierra, y en el que las maneras en que sí, se convive cambian dramáticamente. Entonces, esas serían como dos de las cosas, como de las miradas diversas, supongo, de tipos de infancias. Y cerraría como añadiéndole ahí con lo que del continuo, pensaba que una de las dificultades cuando estas personas llegan, como que salen de los grupos armados, uno de los retos es poder encontrar, dicen ellos, como un trabajo, como lograr instalarse y como empezar ellos como a proveer para sí mismos y sus familias, pagar un arriendo y demás.
Y una experiencia para ellos, ellos y ellas muy frustrante es, por ejemplo, la hoja de vida, llenar como ese formato de decir, yo qué he hecho, ¿no? Entonces, algunos optan como por inventar, ¿no es cierto?, qué hice con este tiempo, porque cómo explicas tú un hueco así de grande de dónde estabas estudiando, o si estás, no sé, hay gente haciendo pasantías, voluntariados y ellos, pero hay otros que se sienten muy frustrados con no poder decir todo lo que saben a partir de la experiencia que tuvieron. Y eso también es algo que ha estado trabajando mucho la institucionalidad en Colombia, particularmente las FARC durante el proceso de los acuerdos de paz incluyeron un censo como detallado a los excombatientes y hablaban de los saberes como un pedido a que hubiera una homologación que les reconociera sus aprendizajes en los grupos armados como parte como de eso que les permitiera a ellos ubicarse luego en otras esferas de la sociedad con estos saberes, en lugar de decir como borrón y cuenta nueva, ¿no? Como regresé a la civil y no tengo nada que contar para atrás. Y yo creo que en últimas, Edgar, digamos, si les diría es, pues todas estas maneras de intentar de leer de una forma compleja las experiencias de reclutamiento, hablan en sí mismo de un reconocer que es algo que pasa y que tenemos que interrogarlo de manera distinta para poder entender mejor a estas personas, porque si seguimos simplemente pensando que fueron víctimas y que eso no debió pasar, seguimos pensando de una manera muy limitada de cómo entendernos con estas personas una vez salen de los grupos armados. Aclarar ella, una vez tienen la suerte de salir del grupo armado, porque también en estas experiencias de reclutamiento, cantidades muy importantes de niños y niñas murieron en la guerra como combatientes y que hace parte, por ejemplo, de las experiencias que hay ahora de la unidad de búsqueda, por ejemplo, intentar encontrar a estas personas que fallecieron. Entonces también tiene varias capas complejas de lectura, la realidad de que hicieron parte de los grupos armados y definitivamente permitirle a la mirada humanitaria hacer lo suyo, mientras uno intenta leerlo de otras maneras, complementa y complejiza la discusión. Súper, muchas gracias, Natalia. No, nada, dejar ahora abierta la conversación con los estudiantes, preguntas, comentarios, no solo preguntas, sino también comentarios, reflexiones que pueden aparecer, que ahí vamos haciendo intercambio con Natalia. El momento del silencio reflexivo. Hola, 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 profe, hola, Natalia, compañeros. Yo tenía, es que en verdad como que me cuesta un poco caracterizar el contexto de Colombia y de los otros países, como decía el profe igual al comienzo. Eh, Uno está como súper ensimismado en su país y yo conozco muy poco respecto al conflicto armado allá. Me gustaría como un poco como contextualizar un poco más porque como al escuchar a Natalia sentía como que por ejemplo estos grupos como guerrilleros como que al salir del campo como que se apartaban, cómo eran sus formas de vida, como no asistían a la escuela, no trabajaban, todo era como autogestionado, vivían en comunidades, como me gustaría más conocer eso y eso, y cómo surge, si desde un comienzo finalmente se empiezan a reclutar niños, siempre fue, nunca se negó la posibilidad o a falta de personas como para combatir, llegan los niños como eso. Gracias, Fran. Sí, disculpa, creo que... Dale, Edgardo. No, tal vez veamos, Carlos también tiene una pregunta, a lo mejor juntamos un par y a lo mejor si se complementan. Dale, sí. Carlos. Primero, agradecer mucho el relato, la experiencia y las ideas que nos trajo. Y tengo que reconocer que soy bastante ignorante del tema sobre la guerrilla en Colombia. Y me puse como a pensar en esto de que el niño es una víctima, pero a la vez como que se autorreconoce. Y me queda como la duda de si es que se es víctima por siempre o cuando deja de ser niño ya no es víctima y es completamente responsable de su pasado, presente y futuro. Y también, por otro lado, habló como de creo que sería que había niños como que eran buenos soldados. Y a mí me causa mucha eh, duda qué significa ser buen soldado. Si es como ser... eh, porque cuando pienso en soldado, lo único que pienso es en alguien que mata. Entonces, no sé si se refiere a que es
bueno para matar o es bueno como en otras cosas? Esas son mis preguntas. Gracias, Carlos. Hay una más de la Francisca Creo que hay también, otra, y sí. una más y Bien. ahí tal vez tú elaboras ahí tu idea. Dale, Francisca. Hola, sí, es que en razón de lo que había dicho la Fran antes. También como que me da mucha curiosidad saber más de cómo los antecedentes, por ejemplo, cuando se apartan a los niños del campo, de la zona rural y los llevan como a la ciudad, ¿es por voluntad propia? ¿Cómo seleccionan a los niños y niñas que como que rescatan, entre comillas, y los apartan? Y si es que no es por voluntad propia o hay niños que deciden volver al contexto de guerrilla en algún punto cuando ya son mayores de edad, como eso como que me produce también curiosidad. Y la otra ya es una pregunta como un poco más personal quizás, como de que cuando yo escucho como todo este contexto y también todos los dilemas morales, como me surge al tiro la pregunta como, ¿y qué hacemos con esto? Entonces, como, ¿cómo podemos lidiar finalmente o cómo se puede llegar a un equilibrio entonces, entre lo que es como entre más posturas como de lo que yo como adulto profesional creo de que estoy haciendo por defender a los derechos humanos y también como el propio niño o niña, como decías tú, tiene un contexto, tiene una historia y también se valida y se posiciona desde ahí. Entonces, como, ¿cómo hago un equilibrio entre lo que él considera y valida y lo que yo como creo a partir de lo que sé que es como lo que él debería, cuál debería ser su realidad, eso. Esas son mis preguntas. Gracias. Gracias, Francisca. Sí, ¿Arranco? sí, dale. Bueno, va a poder, creo que está nada más en orden, diría yo, espera. Voy a dejar aquí lo del buen soldado. Sí, lo del contexto. El contexto colombiano da para un montón de horas, pero digamos, cuando uno, históricamente, como hacia los 50, en la década del 50 en Colombia nacieron, o sea, como sobre todo ha habido una pelea en Colombia que va a ser una súper simplificación, esto necesita mucho más discusión, pero es que ha habido como una pelea por la tierra, por ejemplo, del país, muchos de los movimientos campesinos que peleaban por ser propietarios de sus terrenos, parte de esta pelea con el Estado, en algún momento empezaron a nacer grupos guerrilleros, esto es como en la década del 50. Porque antes esta que les hablé de una época de la violencia que era anterior, eran ya peleas políticas, como entre partidos políticos, entonces estaban los liberales y los conservadores y se peleaban entre ellos por el poder, básicamente eso fue lo primero, luego se metió el tema de la tierra también, y los grupos guerrilleros, como ha pasado en Latinoamérica en general, tienen como ese objetivo de tomarse el poder, el objetivo de cambiar el orden de las cosas y de decir la distribución de la propiedad, la distribución de la riqueza tiene que ser diferente. Entonces, así nacen grupos guerrilleros como las FARC, que es la que se conoce, digamos, por los acuerdos de paz. Hay uno que sigue activo que se llama el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y ha habido muchos, digamos que se han desmovilizado, han tenido acuerdos de paz. Hubo uno particularmente guerrillero, indígena nomás, que era el Quintín Lame. Hubo otro que fue muy conocido porque era casi conformado mayoritariamente por estudiantes universitarios de universidades públicas como en su época y privadas también, se llamaba el movimiento M19, que por ejemplo particularmente y haciéndole ahí un enganche con lo que se viene para ustedes este domingo, participó, este proceso de desmovilización del M19 terminó en una nueva constitución, o sea, hubo todo un cambio social también después de esa negociación y terminó en la nueva constitución colombiana que fue la del 91, y que fue más una experiencia como muy bonita en cuanto a esas preguntas de qué país nos estábamos soñando y cómo funcionaba. Entonces, digamos, de alguna manera en este también largo andar de los grupos armados por esa lucha, por cambiar el orden un poco de las cosas, se atraviesa el narcotráfico en el país y corrompe todo. Y entonces ya se ha vuelto de una época para acá simplemente un buen negocio, lamentablemente, digamos, y también es una simplificación. Hay grupos armados que todavía tienen como otros intereses, pero fundamentalmente ahorita son las rutas del narcotráfico y ejércitos casi que privados. Incluso recientemente en el país está todo el tema de grupos mexicanos, ¿cómo se llama? Bueno, esto es un mix difícil en el que el conflicto, digamos que el tema del conflicto armado es lo que yo les digo, se vuelve como un escenario en el país, que es que hay grupos que quieren tomarse poder o hay grupos que están entonces que realizan atentados. Por ejemplo, para las FARC el tema del secuestro fue muy importante para hacer presión política, que ellos llamaban como retenidos políticos.
Y bueno, y esa larga vida que tienen estas estructuras, en últimas, ¿no? Tú preguntabas cómo funciona. Sí, digamos, usualmente las guerrillas, también siendo una presentación muy simple, porque es muy complejo como la manera de entenderlo, pero tienen como sus nodos o gente en las ciudades, digamos, como con algunas cosas, pero fundamentalmente tenían sus campamentos e implicaba lo que tú dices, una persona que se iba a la guerrilla, se iba de su comunidad. O sea, por eso, por ejemplo, cuando uno trabaja en estos temas de protección de derechos de los niños, se ha insistido mucho desde las ONGs y organizaciones sociales de monitorear, por ejemplo, la ausencia de las escuelas, cuando en el momento en que ya no vuelve un niño. Eso es una alerta para decir, o sea, se mudaron, hubo desplazamiento, o se lo llevó un grupo armado, o se fue un grupo armado. Porque se implica ese desarraigo también, ese me fui, estaba aquí y ya no estoy, y me voy. Las guerrillas usualmente porque son grupos que están, digamos, ilegales, se esconden, digamos, ellos se tienen que esconder del ejército. Las FARC tenía sus campamentos, Colombia tiene además la geografía nacional, digamos, no es como Chile, que ustedes son alargaditos para abajo y no tienen, nosotros tenemos selva, mucha selva, Amazonas, está Chocó, o sea, donde ustedes cuando hay grandes porciones del terreno colombiano que son muy difíciles de entrar, por ejemplo, como más explica uno, no sé, hubo secuestrados que estuvieron 8 años secuestrados sin que nadie los pudiera encontrar, ese es como el nivel de la complejidad del territorio colombiano. Entonces, estas son esas zonas en las que, por ejemplo, había campamentos que estaban ahí escondidos, aislados. En esta manera, para poder funcionar estos grupos, además, también construyen relaciones sociales y muchas veces también estaba como el tema de si en últimas estos grupos defendían a una población, se crean otro tipo de relaciones ahí de protección, por eso luego se meten en el mix, y no me quiero enredar mucho más, pero entran los paramilitares como una idea de estar en contra de las guerrillas. Entonces, yo diría que últimas, particularmente lo que tú preguntas de la guerrilla, es esa idea de que estás en un lugar y te fuiste cuando eran en estas zonas rurales y cuando eran todos estos frentes, porque en últimas, conectando un poquito con lo que dice Carlos, es cuando uno intenta entender la guerra, es decir, es un muy buen negocio la guerra en todo el mundo, es decir, nomás hay que mirar la venta de armas, que desmonopolizan las armas, y tienen toda una estructura. O sea, si ustedes miran, por ejemplo, el ejército, y me estaba acordando que Chile, creo que ustedes tienen firmado, ustedes pueden, personas desde los 15 años pueden entrar al ejército, ¿no? O sea, no ir a combate ni nada, porque no creo que además, pero pueden ingresar, pueden ser como reclutados. Que en Colombia el mínimo es 18, creo que solamente está Chile y Estados Unidos con ese mínimo. Pero entonces, cuando tú preguntas y conectando, voy a intentar conectar aquí, cuando dices cuando se empiezan a reclutar y cuando ingresa una persona, es en últimas lo que ha afectado la manera en que personas menores de 18 años son vistas como víctimas al ingresar a estas estructuras, ha sido toda la creación de los derechos de los niños y toda la manera en que eso en el que de un momento a otro sale la mirada de que hay que proteger. Antes no existía, o sea, antes, digamos, la lectura antes simplemente eran que eran personas, digamos, por eso a algunas personas les parecía raro que uno dijera que un niño se podía ir a un grupo armado, porque era como, pues si es una persona y quiere irse a trabajar allá, ¿por qué se puede ir? Entonces, lo que hubo en sí en el cambio no fue que los grupos cambiaran sus prácticas, lo que cambió fue la manera en que veíamos esas prácticas, diría yo. O sea, que simplemente había una estructura, que a veces, por ejemplo, hay historias de niños y niñas que se iban a un grupo armado porque, por ejemplo, en su casa no tenían suficiente comida y el grupo tenía las 3 comidas diarias. Y era una de sus razones. O querían una experiencia distinta también, o sea, como que estaban aburridos, no les gustaba, y en últimas hay que también pensar en la militarización que se llama aquí de la vida civil, en lo normal que es ver actores armados en el país, digamos, en las ciudades incluso. Entonces es como complejo el tema de por qué se unen, pero yo diría en qué momento cambia la manera en que reclutan. Yo diría que cambia la mirada en que miramos la protección de los derechos de los niños y se dice ya no se deben reclutar, que es cuando se crea el límite, ¿no? Que se dice desde los 18 años pueden entrar al ejército. Hay testimonios de niños y niñas que dicen, o de adolescentes, que dicen, yo me fui a la guerrilla porque no me recibió el ejército. Es un poco, y es súper complejo el tema del reclutamiento. Y conectando con lo del buen soldado es gente que es buena para la tarea, ¿entiendes? No, ahí es donde te digo que es complicado lo del juicio de valor o lo de lo moral, es decir, yo
soy pacifista, digamos, yo voto por la resolución pacífica de conflictos, yo no daría un peso, ¿entiendes? Pero en últimas, cuando tú tienes una estructura armada, tiene una jerarquía, tiene una estructura, hay gente que va ascendiendo, ciertas posiciones que pueden liderar cada vez grupos más grandes. No es solamente el combate, que sí es parte, que es como lo que tenemos en la cabeza, pero que también parte por cómo se manejan los recursos, labores de inteligencia, y ahí es donde digo que hay testimonios de personas menores de 18 años que eran muy buenas, por ejemplo, creo que hay historias como de comandantes de pelados que eran 15, 16 años comandando algún frente o algo así, y todo eso cuando uno solo se pregunta por qué había que protegerlos, entonces como que uno niega esa historia porque uno no quiere ver eso, o sea, uno no quiere como hacer el link o el enlace entre infancia y que sean buenos para este tipo de cosas, como que hay un ruido ahí que no lo permite. Entonces a eso me refiero, es como a que están en una estructura y dentro de esa estructura aprenden a jugar un poco las reglas del juego, o sea, como que aprenden las reglas del juego y son buenos, sin ningún juicio de valor. Entonces a eso me refería con lo del buen soldado. Francisca preguntaba del tránsito del campo a la ciudad que yo mencionaba respecto al tema de estos programas de atención cuando salían estas personas de los grupos armados, y no era consultado. Digamos, parte de las estrategias de protección a estos niños y niñas, adolescentes y jóvenes incluso, era sacarlos de los territorios porque en últimas eran, ¿cómo se dice? Cuando una persona se sale del grupo, eso incluso es castigado en el ejército si uno se va sin avisar. Tiene un nombre que se me va ahorita, pero eso era penalizado. Los grupos también tenían como, decir, si tú te ibas del grupo armado, digamos, ahí es donde está el nudo, como que igual la vinculación dicen que era voluntaria, pero la gente no se puede salir cuando quisiera tampoco. Ahí sí ya una vez adentro te quedabas. Entonces si la persona se iba, si se quedaba en la zona y lo encontraban, desertar, Carlos, gracias, ese era el término. Sí. Pues corrían peligro, lo podían matar, a veces amenazaban a las familias, a veces, por ejemplo, para proteger a las familias, no les avisaban que el niño o la niña lo habían sacado, es decir, era como muy complejo ese tema de la protección. Y la mirada que se dio fue crear programas en los que se les sacaba hacia las ciudades, donde se considera que había como otro tipo de contexto para protegerlos, y no era consultado con ellos y ellas. Muchos además hay narrativas fuertes en los que además ni siquiera entienden, como ni siquiera se les consultaba ni se les contaba, a veces ni siquiera sabían para dónde se los llevaban, por ejemplo. Y el choque siempre era como muy fuerte. Y con lo último que preguntabas respecto, sí, yo siento, Francisca, que uno tiene que uno de alguna manera tiene distintos roles en la vida. Yo coincido contigo, yo por ejemplo soy digamos, uno es defensor de derechos humanos y por ejemplo puede uno tomar el rol de decir voy a hacer campañas en contra del reclutamiento, voy a hacer campañas, y no creo, digamos, yo creo que es optar uno porque desde qué posición quiere acercarse al tema o qué quiere aprender o dónde siente que puede contribuir más. Es decir, definitivamente ese es un delito, es un crimen que uno no condona, que quisiera uno que parara, pero que en general uno quiere es que pare la guerra. En general, que no es como que pare esto de, ¿sabes? Como decir, aquí en Colombia, digo, matan líderes sociales, defensores de tierra, es como el tema de las armas y de la resolución violenta de los conflictos, es como más, siento yo como hacia donde enfoco yo más las campañas, porque mientras eso siga pasando y siga habiendo impunidad, pues los niños van a seguir terminando ahí, siendo usados o yéndose voluntario, forzado, como se dice. Entonces, creo que son maneras yo en mi caso particular, con ese trasegar que les conté como cuando empecé, siento que el lugar en el que estoy ahora, en el que interrogo estas historias, es como que siento que estoy haciendo más esa labor de intentar completar la película. Como que siento que hay mucha gente en lo humanitario además y que es algo que está funcionando, pues que hacen su tarea. Y digo, bueno, yo voy a optar personalmente por pararme desde este lugar e intentar interrogar esto desde otro lado, a ver en qué puedo contribuir que sea distinto, sin abandonar lo que decías antes, ¿no? Que esto sigue siendo un crimen, que no debería ser tolerable y demás, pero intentar poner uno el granito de arena por otro lado. Es decir, voy a intentar hacer algo distinto. Entonces, no sé, creo que cubrí todas las preguntas. No sé si a Carlos le quedé viendo una. Y no sé si el contexto colombiano queda claro, pero es un enredo. Un poco más complejo y necesario y que nos metamos todo un poco más. Sofía tiene una pregunta.
Y hola, bueno, primero dar las gracias, obviamente, por la charla. Y bueno, muchas veces tenemos una mirada como proteccionista sobre la niñez, entonces, por lo tanto, victimizante. Entonces, muy interesante como el punto que trajiste de la agencia por parte de la niñez, expresado también en el conflicto armado. Eso me llamó mucho la atención. Mm. Y bueno, yo también soy de Colombia y, Hola. y la temática, por lo menos en mi círculo, es compleja de hablar. Incluso en el colegio nos enseñaron respecto a la historia, cómo surgieron y por qué, pero digamos, llegamos hasta ahí, como que no entramos a cuestionar la parte ética porque digamos que es extremadamente polarizado, incluso yo diría como pasional, debido a la cantidad de violencia que hay en medio de todo. Entonces me preguntaba, teniendo en cuenta el interés no solo mío, sino también de mis compañeras por profundizar al respecto, si tal vez nos podría recomendar como autores o autoras que tengan una mirada como la tuya, como más investigativa y profunda al respecto, no sé si neutral, porque no sé si puedo dar neutralidad completamente, pero tal vez una mirada no tan pasional. Yo podría, Sofiana, sí, yo podría revisar y de pronto compartirle a Edgardo después algunas referencias. Sobre todo, hay algo ahí que yo creo que conectaría y hablaste lo de la polarización y quisiera como añadir también que creo que para uno poder ver de manera distinta ciertos temas, tomar distancia es súper importante también. Entonces yo siento que, por ejemplo, que todo este masticar o como hace uno dice, como rumiar ideas distintas, fue fundamentalmente posible lejos del país mucho tiempo, porque como que estos son escenarios de disputas políticas y de disputas muy complejas, en el que, por ejemplo, aquí, digamos, Sofía, y creo que también debe estar pasando en Chile, es decir, cuando las sociedades se polarizan, los que no están con uno están contra uno, o sea, no hay medio posible. Entonces, por ejemplo, hay narrativas en las que si tú no cuestionas ciertas cosas te vuelves inmediatamente o de ultraizquierda o de ultraderecha. Entonces creo que en eso, conectando con los autores que preguntas, diría que yo he encontrado trabajos muy interesantes de afuera, como que tengo en mente como un investigador, creo que hay una investigadora canadiense muy buena, hay una investigadora que ha trabajado mucho, creo que en Sierra Leona también, que es de una universidad en Estados Unidos, y creo que tengo otro ahorita, yo después les paso como los datos. Pero particularmente en la región, digamos como latinoamericanos, siento que es tipo, al menos yo lo que he visto al empezar a hablar de estos temas en español otra vez, ha habido también como un malestar, o sea, como que la primera reacción es como el malestar de uno cómo va a condonar eso, uno cómo lo va a leer de esa manera, porque al leerlo de esa manera está aceptando que pase. Yo podría sugerirles, también te la voy a pasar, lo voy a anotar, que es un texto, creo que incluso te compartí en Edimburgo, que me pareció, pues, digamos, como que le reventaban unos fuegos artificiales en la cabeza de un tipo que era como antropólogo analizando el tema de la explotación sexual infantil en Tailandia y planteándola como una opción de vida para los niños en un lugar. Y esto era, digamos, como que yo podía sentir también el sinsabor de estarlo leyendo, pero también como el reto de uno en la cabeza decir, pensemos distinto sobre esto. Como que el intentaba decir, si es cierto, no debería estar pasando nada, pero la pregunta de la agencia, la pregunta de dónde está esta persona, este niño, esta niña frente a esta situación, ¿no? No yo como adulto sé lo que tú debes estar pensando, sino intentar no entender un poquito ahí. Entonces les voy a pasar también porque creo que es como una buena lectura y otro trabajo también muy chévere que no es de niños soldado o niñas, sino niños en situación de calle en Brasil. Y creo que lo que tienen en común todos estos que les hablo es metodologías de investigación distintas, metodologías de investigación en los que yo creo que uno como investigador o como persona, como profesional, el que trabaje, tiene que dejar libre los datos, como si uno parte de lo que uno se imagina o tiene como estos parámetros muy claros, empieza uno como a guiar la información hacia lo que uno quiere encontrar. Pero si tú la dejas suelta, te sorprendes. Entonces, por ejemplo, hay experiencias hay una muy bonita que me gustó de una mujer que recolectó historias de niñas que hicieron parte de un grupo armado, creo que en Liberia, y allá se creaban relaciones particulares familiares, por ejemplo, entonces se casaban las niñas al interior del grupo con hombres adultos, tenían hijos y las familias fuera del grupo se unían, entonces la familia de la niña y del papá y del hombre se creaba un lazo familiar, aun cuando esto se era considerado una violación. Y la manera en que logró hacer esa investigación fue en que la investigadora nunca estuvo presente en las conversaciones, sino como que entrenaba a una muchacha que había tenido la experiencia, como en motivar la charla,
y se sentaban debajo de un palo de mango a hablar horas y de ahí empezó a salir como toda la información de lo que uno no es capaz de imaginar, porque lo que uno imagina, primero uno no ha tenido la experiencia y está muy mediado por lo que uno ha escuchado que debe ser. Entonces, ahí te diría, Sofía, como que te va a pasar, les va a pasar pues con Edgardo un montón de referencias que se me están ocurriendo que pueden estar como muy ligadas a eso de retar estas ideas que tenemos de infancias. Que lo tengo en una parte de la tesis, ¿no? Parte cuando uno dice la infancia debe estar, ¿no? El lugar donde está protegida. Pero, por ejemplo, yo tengo narrativas en los que fundamentalmente la violencia llegaba a la sala de la casa, es decir, ellos no estaban buscando problemas en ningún lugar, estaban dentro de la casa y hasta la casa llegaban de cosas del conflicto armado. Entonces sí, creo que es interesante y retar mucho a la cabeza, yo siento como con lo que uno cree que es el deber ser e intentar no ponerle juicio de valor. Creo que hay otra pregunta por aquí. Súper, gracias. Gracias. Vale, gracias a ti, Sofía. Víctor, quería hacer una consulta. Hola, sí. Bueno, más que una consulta ahora sería como una acotación, porque igual era una pregunta respecto a cosas que ella fue respondiendo al final alguien está diciendo que estaba de antes, parece, antes que yo, ¿no? No sé, parece. Pero tú tienes... En el orden de... Sí, disculpe. Consuelo parece que tenía también una pregunta. Disculpa, Víctor. Sí, pero que pase ella primero, si estaba... Sí. No, dice que... Bueno, aquí todo muy, muy generoso. Víctor, de tú y después Consuelo lo dará al mismo tiempo. ¿Sí? Muchas gracias. Y ahí la... Ya. Sí, lo vi bien corto. Lo que pasa es que me llamaba la atención esto de las construcciones de narrativa a través de ópticas como reduccionistas, que pueden invisibilizar la capacidad de agencia de niños, niñas y jóvenes, y que la expositora ponía con algunos ejemplos, sobre todo de esta perspectiva más humanitaria, quizás, respecto a las intervenciones que se hacen en contextos como en Colombia. Y me recordaba como al caso de lo que sucede en los cárteles allí en México, como los niños soldados que forman parte de los brazos armados de ciertos cárteles de narcotráfico allá en México, que si bien muchos son forzados a formar parte de esto y los entrenan para ser parte como de los brazos armados de estos cárteles, hay otros que han declarado como que ellos mismos fue una opción. O sea, fue una opción de ellos formar parte y que no hubo como coacción, no se vieron como, claro, como obligados a formar parte de estas guerrillas o grupos paramilitares en este caso. Y que una de las decisiones, o sea, una de las cosas que los llevó a tomar tales decisiones tiene que ver como con la posibilidad de tener como un estatus dentro de las comunidades, un estatus de poder dentro de las comunidades, y también la capacidad de acceder de forma rápida y medianamente fácil como a bienes a los cuales no podrían acceder mediante el mercado, como quizás como, no sé, a través ¿cómo se llama?, de ganando un sueldo y comprar dichos bienes. Y que a eso me hacía ruido quizás con una pregunta que hizo un compañero, creo que fue Carlos, que dijo, ¿ser víctima por siempre o cuando se deja de ser niño también se deja de ser víctima? Y es que en un documental mexicano que se llama La Libertad del Diablo, donde está hecho solo a base de entrevistas a gente de distintas edades, pero entre ellos también hay jóvenes que forman o formaron parte de grupos paramilitares. Hay algunos que dicen que incluso si ellos se quisieran arrepentir, no podrían porque ya cumplieron 18 años. Y en ese caso ellos ya dejan de ser vistos como víctimas y son vistos como delincuentes. Incluso si fueron forzados a formar parte, son vistos como delincuentes. Entonces no podrían ser como, no tendrían como el derecho al perdón, como que ya lo perdieron. Gracias, Víctor. Y Consuelo, a lo mejor, hacer tiro la pregunta y ahí también para ir cerrando por la hora. ¿Sí? Consuelo. Sí. Bueno, a mí me da mucha curiosidad pensar en la relación que se construye al momento de acercarse o querer conocer la realidad de estos niños y también de los grupos. Como que me da curiosidad de cómo se da teniendo en consideración que muchas veces puede haber un acercamiento desde esta misma visión de
de como de querer proteger a los niños y por lo mismo enjuiciar a las personas que lo han llevado ahí o, o como no mirar como a cabalidad la realidad. Y también me da curiosidad cómo la relación que se da se va transformando cuando, por ejemplo, según la experiencia de Natalia, logró comprender que hay otros aspectos de la realidad que las vuelven mucho más complejas y que también tiene que ver con las significaciones que tienen los niños sobre su experiencia, que también a mi parecer es validar su postura y reconocerlos como sujetos. Entonces, eso me da mucha curiosidad. Gracias, Consuelo. Ven a ver cómo hilvano yo aquí. ¿Hay algo? No sé, voy a intentar. El tema de la agencia y el de ser sujetos, digamos, como que pasa de cuando uno atiende, yo no soy trabajadora social, yo no soy psicóloga, digamos, pero he trabajado mucho en equipos, eh, digamos, con equipos multidisciplinarios. Y creo que uno de los mayores retos que plantea el trabajar con niños y niñas que pasan por situaciones, digamos, difíciles o retadoras es el infantil, como ese marco que tenemos instalado de lo que debió ser, lo que debió haber sido. Entonces, como lo que debe haber sido habla de la infancia que esta persona tuvo que haber tenido. Y entonces, por ejemplo, se presentan casos en los que se dice que cuando salen de los grupos armados les vamos a devolver su infancia. A mí me encanta esa frase que es como, ahora sí les vamos a devolver la infancia, la que no tuvieron, la que les robaron. Lo que implica que esas narrativas restrictivas un poco, Víctor, por ejemplo, que hablabas tú de los mexicanos demás, es tal vez haya que aceptar que esa fue la infancia que tuvieron y que eso fue un tipo de infancia y que hay que interrogarla un poco desde ahí. Tú hablas claro, de los intereses que algunos de estos jóvenes pueden narrar respecto a tener poder, a tener acceso a dinero, que me recordabas, yo te decía así, creo que gran parte de la discusión pasa en dar más opciones de vida, que haya muchas más opciones de vida y que no se vuelva la más atractiva irse a un grupo armado. En Colombia no he logrado encontrar dónde escuché esa vez una vez, pero el ejército es uno como de los que más contrata en el país. O sea, es una gran empresa y en últimas estas son ilegales, pero también son empresas que dan prebendas, que dan salarios, que te mantienen, es decir, como que dan una opción de vida. Entonces, esa mirada que yo te decía, y como esa mirada restrictiva de la infancia y de lo que debe haber sido, entonces impide aprender de estas experiencias diversas que estas personas tuvieron y ver qué necesitan en el momento en que uno se los encuentra, porque no, no es darle lo que no tuvieron, lo que uno esperaba que pudiera tener, sobre todo en contextos como estos. Hay una pregunta la pregunta que se me pasó de Carlos y es súper interesante el cuándo se deja de ser víctima, sobre todo cuando se vuelve todo un andamiaje para acceso a servicios, por ejemplo. Las personas lo dicen y es, si tú te reconoces, Colombia tiene una unidad de víctimas, Colombia tiene una ley de víctimas, el de ser parte de un registro te permite acceso como parte de un plan de reparaciones, es decir, de restituir el daño un poco. Entonces, si eres parte de la ley de víctimas, tienes acceso a salud, tienes acceso a educación, tienes acceso a una serie de programas. Entonces la gente dice, algunos dicen como yo estoy cansado de como etiqueta, pero si me la quito pierdo acceso a derechos. Entonces había una investigadora, la que trabajó en Sierra Leona, que decía que, por ejemplo, a los que fueron niños o niñas soldados, el reconocerse como excombatientes les servía como una moneda de cambio para un montón de cosas. Entonces también se vuelven algo útil. Entonces hay una trampa ahí un poco del ser víctima y cuando dejas de ser víctima, cuando sales de los registros, cuando dejas de usar eso para acceder. Y en el caso de los niños, digamos, ocurre igual. Algo muy interesante en la atención que da, por ejemplo, yo encontré muchos en las narrativas en la investigación que hice en la maestría, que era que los niños salían de los grupos y hay un tiempo en la atención psicológica y demás en las que ellos tienen que aprender que son víctimas porque no se sienten víctimas en lo que ellos cuentan. Entonces está esa lucha interna de decir, pero
víctima de qué, como por qué me lo están diciendo, pero luego hay como un entendimiento de que es casi como un pase que te permite un ingreso a todo lo humanitario, es decir, si tú no eres víctima, y además en últimas los niños y niñas son víctimas y punto, o sea, ni siquiera se les consulta, es como simplemente tienes que adquirirlo y entenderlo y tienes que ser. Eh, entonces es como la trampa del humanitario, diría yo. Y el cuando se deja, creo que también pasa muy por la agencia. Hay gente que lo niega y se cansó y simplemente dice, pues me quedo sin esto, pero en un país particularmente, por ejemplo, como en Colombia, en el que la garantía de derechos fundamentales, pues hay tanta inequidad también, además pues se necesita, o sea, digamos como que es algo que igual se necesitan muchas personas como poder usar. Em, Respecto, yo creo que ahí me perdí con la pregunta de Consuelo, no sé si dentro de lo que estaba diciendo te respondí, pero yo creo que aquí ya me enredé. La verdad es que todavía no me queda muy claro el tema de la relación, por ejemplo, de parte de los investigadores o de la gente que busca proporcionar ayuda a estos grupos o a los niños. Eso es lo que me queda como ahí en duda. ¿Qué No tipo logro qué tipo imaginar. de ayuda? Eh, por ejemplo, cuando los niños logran salir de estos grupos armados y reciben como ayuda para la reincorporación de la que hablabas. ¿Cómo esta relación que tiene? Me imagino que existe como un grupo de profesionales que de diversas áreas buscan como ayudarlo. También me imagino sujeto a una visión de que son víctimas, como comentabas, y también se le entregan todos estos beneficios como de restitución, pero me da mucha curiosidad y yo creo que también obviamente no es un plano general que pueda como enjuiciar a todas las personas que han vivido esta experiencia, pero me da curiosidad como y tratar de imaginar cómo los niños o las personas ya adultas, qué sé yo, ven o logran entender cómo se acercan a ellos, porque me imagino que igual hay como esta lucha interna entre, pucha, soy o no víctima, pero y que también puede sonar ay, no sé cómo decirlo, pero como que se le impone, pero no sé, no logro imaginarme como, ya, se juntan, conversan, pero ¿cuál es la recepción que tiene cuando un profesional o una investigadora se acerca y quiere conocer su experiencia? Eso es lo que no sé si me explico. Sí, ya te entendí mejor. Sé que estamos pasados de tiempo. Edgardo va a intentar así como hacerlo comprimido. Me acordé de algo que creo que he dicho Víctor antes, no sé si ahí está. Lo que preguntabas, hay algo muy interesante del tema de la manera en que las comunidades occidentales entendemos el paso del tiempo, ¿no? Le digo porque hace poco le comentaba a Edgardo, estuve hablando como con comunidades indígenas respecto al concepto o la noción, hablábamos como la noción de juventud y tienen otros parámetros u otras maneras de entender que nosotros simplificamos con la edad. Es decir, para nosotros una persona, por ejemplo, antes de los 18 años, todavía es menor de edad, pero cumplió 18 y de un momento a otro es adulto. O sea, es como si fuera un tránsito de la noche a la mañana. Pasa en este caso también, que es como lo que es retador del reclutamiento de niños y niñas, y es que para ser considerado víctima, tienen que haber salido del grupo armado antes de cumplir los 18 años. Entonces, no importa si entraron a los 10, si salieron a los 18 años 3 días, son tratados como excombatientes y tienen otro tipo de trato. Entonces, hay algo ahí que es retador en cuanto a la misma política pública y a las medidas que se aplican a la población, y es que tienen que salir de los grupos antes de los 18 y eso permite que tengan otro tipo de manejo. Dentro de estos programas que decías, Consuelo, que es, si salen siendo menores de edad, los atiende una entidad aquí que se llama el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es como, entiendo yo, como el CENAME de ustedes, y es los que se responsabilizan como de las personas menores de edad que quedan como al cuidado transitorio del Estado. Y hay todos unos programas montados que cubren diversas dimensiones, lo llaman ellos, ¿no? Como el tema educativo, el tema familiar, tienen tratamiento como tienen el tema psicosocial, temas de salud, y ellos son procesos largos, a veces se van 6, 7 años en acompañamiento, ellos tienen personas que hacen como seguimiento caso a caso, el ver cómo están
tienen que asistir a talleres, demás, como que está diseñado para estas personas, y cuando cumplen la mayoría de edad, se trasladan a otro programa que hace parte ya de otra entidad que es para adultos, que ha sido la agencia, ha ido cambiando de nombre, pero ahorita tiene un nombre que se llama para la reincorporación y la normalización, y es fundamentalmente para excombatientes, y ahí también tienen como todo esto. Entonces, cada persona tiene, ponle que tiene como, en la ARN se llama reintegrador, y es como una persona a cargo del caso, que está pendiente, digamos, que le hace un seguimiento a la persona, pero está pendiente de que cumpla los talleres a los que tiene que ir, que hace acompañamiento si le sale un contrato de trabajo, y demás. Entonces, digamos, como que ese andamiaje institucional está montado, pero definitivamente pasa, Consuelo, por lo que tú estabas diciendo, y es quién es la persona y qué ideas tiene de quien atiende, ¿entiendes? Entonces por ejemplo, una de las grandes críticas que tienen pelados que han pasado por estos servicios de atención es que a veces el Estado subcontrata con iglesias o con personas, digamos, como que abren estos centros para jóvenes y son religiosos. Y entonces se les impone una idea de que ser niño o niña según la religión. Entonces dicen, tienes, por ejemplo, con el tema de la sexualidad, la educación sexual es malísima cuando son muchachos que tienen otro tipo de experiencias ya antes, que conocen de anticonceptivos, por ejemplo. Niños y niñas, particularmente las mujeres, se quejan del ideal de mujer que les imponen en este tipo de servicios. Entonces, digo, es como que existe un diseño que es muy interesante en el papel, pero que depende de quién es el que atiende. Y ese quién es el que atiende depende de si el que se te sienta al frente lo ves como una persona en construcción, o sea, como con una historia y eso que les decía ya hace un rato del continuo, o si lo ves como un lienzo que quieres pintar y volver persona de nuevo, que hay gente así, que hay gente que es como, no quiero hablar del pasado, eso es traumático y vamos a construir a una nueva persona ahora, y el proyecto de vida y demás, intentando que nieguen como lo de atrás. Lo retador ahí es, así como encuentras personas como trabajadores muy, muy buenos, o sea, uno puede identificar, ellos recuerdan como algunos que ellos sienten que los veían, que reconocían sus necesidades, que los entendían desde la hora, también se enfrentan con gente que los infantiliza y que los quiere volver su idea de niños, su idea de quiénes deberían ser, de cómo se deberían comportar, de qué tipo de niño debería ser parte de la sociedad. Entonces, en últimas, creo que respondiendo a tu pregunta es eso, pues tienen una guía desde lo institucional de lo que se debería hacer, pero en últimas ellos se están enfrentando con lo que se imaginan la otra persona que ellos deberían ser, como qué historia deberían traer de, por ejemplo, si ellos eran buenos, porque por ejemplo hay casos de pelados que cuando salen de los grupos armados luego quieren entrar al ejército, porque les gusta esa vida. Y las personas que trabajan con ellos no saben qué hacer con esos casos porque sienten que eso no es reparador, que repararlos es sacarlos de la guerra, pero también si ellos sienten que adquirieron una serie de habilidades y que quieren seguir usándolas, por ejemplo, eso es un ruido en cuanto al trabajo con personas que hicieron parte de grupos armados cuando niños. Entonces pasa por lo que se imaginan, y en general yo sí siento que la construcción social de infancia puede ser como servidores públicos o demás, sí pasa muy por lo de no sé, la inocencia, el que se porta bien, el que se acoge a las normas. Digamos, si tú sales de un grupo guerrillero y cuestionas la institucionalidad, eres difícil de manejar para un programa, ¿cierto? Muchos decían eso, como que querían salir y querían continuar con el proyecto político, y las personas que los atendían no sabían qué hacer con ellos. Por eso yo hablaba un poco de la ganancia del acuerdo de paz que hubo con las FARC, porque sí se le dio ese lugar a estos jóvenes dentro del acuerdo, porque fue una negociación. Antes, cuando salían cuentagotas, no había nada negociado y la institución se intentaba imponer como su mirada, pero aquí lo que les decía, ¿no? Este grupo de jóvenes ni siquiera aceptan que se les nombre víctimas, por ejemplo, pero eso hace parte de una negociación política. Entonces yo creo que ustedes lo tienen que ver, ¿no? Yo supongo como en el trabajo, en últimas el reto es uno qué imagen tiene, qué ideas tiene y qué tan dispuesto está también a retarlas, a decir, retarlas en versión colombiana, o sea, el challenging, como el contrastarlas, el sentir que no porque uno sienta que eso es. Y eso es experiencia persona a persona, o sea, cada persona es una historia distinta, son, lo que decían, su interpretación, hay algunos que valoran como positiva la experiencia, y es estar uno abierto sin juzgar a escuchar.
que sale y para poder entender de maneras diversas las experiencias, supongo. Natalia, bueno, tú verás que nosotros a veces tenemos nuestras ignorancias y a veces ignoramos mucho sobre los procesos de nuestros países vecinos, de la región en que habitamos, y tú nos abres un mundo y tal vez esa es la invitación. Y dos cuestiones que, bueno, Consuelo decía, ¿no? Que yo creo que grafica un poco tu trabajo, la curiosidad intelectual de meterse, eso que tú dijiste, ¿no? Un campo minado moral y ético. ¿No? Y la investigación como un oficio también lo puede permitir. Entonces yo creo que hoy día tú nos muestras eso a todos y a todas, nos abre una ventana también para empezar a pensar, ¿no? lo que estamos haciendo y cómo estamos pensando, ¿sí? Estamos muy, disculpa Víctor, estamos muy con el tiempo también, porque tenemos otras cosas ahora. Solo agradecerte, Natalia. Seguramente si más adelante tenemos dentro del semestre otro ratito, podemos seguir como dando unas vueltas o profundizando algunas cosas más particulares, pero hoy día yo creo que ha sido una presentación súper valiosa para nosotros ponernos a pensar de un punto de vista distinto, ¿no? Tomar esa distancia, esa perspectiva que uno lo hace con otros, no consigo mismo, ¿no? Sino con otros que a veces hacen historias distintas. Así que, nada, muchas gracias, Natalia, por tu tiempo y por acompañarnos hoy día. No, gracias a ustedes, gracias a quienes abrieron las cámaras. La verdad, esta vida en la virtualidad es un mundo extraño al que uno se ve a uno mismo todo el tiempo ahí hablando, pero nada, espero haber sido clara. Disculpen, sí, creo que el tema de poder explicar el contexto es complejo, pero mil gracias por las preguntas, estuvieron buenísimas. Yo me comprometo con ustedes a enviarles con Edgardo más material y lo que necesiten también, si tienen más preguntas, e igual tú me puedes estar invitando a los otros espacios como Súper. participante, que me parece muy interesante. Y Víctor, sí, estoy leyendo